Muy bien, mis hermanos, les voy a invitar que abramos sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, de favor. Cuando lo tengan, de favor, digan amén. Ok, fíjense muy bien, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Muy bien, mis hermanos, pues qué gustoso estar nuevamente aquí con ustedes. Fíjense muy bien, este versículo es un versículo que todo el mundo ya sabemos, lo hemos escuchado, muchos ya no lo sabemos de memoria. Sin embargo, y en una ocasión ya se había predicado de este versículo, se había predicado sobre ciertas circunstancias que nos pasan a nosotros como personas y a muchos más que pueden comprometernos el separarnos de nuestro amor por Dios, ¿no? Estábamos platicando, o se estaba platicando, que la desnudez, que el peligro, que la muerte, eran factores que a veces en cierta gente, que lo habíamos platicado con un respaldo bíblico, normalmente desencadenaban una ausencia o una falta de comunión con Dios. Sin embargo, en la semana o en estos 15 días que estuve leyendo la Biblia y leyendo este versículo, vino a mi mente esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y cuando yo me hice varias preguntas, yo dije, bueno, Dios mío, si en realidad nada nos puede separar de tu amor, entonces ¿por qué hay tantas personas que hoy en día se alejan, ¿no? Entonces aquí hay varias preguntas. Fíjense muy bien, cuando nosotros vemos, escuchamos a través de los medios, escuchamos la palabra amor, a nuestra mente vienen diferentes pensamientos, una fecha en especial, un cumpleaños, una persona amada. Cuando escuchamos la palabra amor, luego viene a nuestra mente alguna persona, nuestra pareja, las esposas, esposos. Entonces vemos que siempre el concepto de lo que es el amor lo manejamos de una manera positiva, como si fuera la vida de color de rosa, ¿no? Sin embargo, hay algo bien importante que debemos de saber, que les voy a comentar en este momento, es la otra cara de la moneda de lo que es el amor de Dios. Vamos a ver tres características de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? El amor expresado del propio Dios, cómo lo manifiesta, cómo lo demostró. El amor que cree todo el mundo tener, ¿verdad? Porque mucha gente cree que tiene amor de Dios y no lo tiene. Entonces también tenemos que ahorita platicar un poco de lo que el amor tiene, lo que el mundo tiene, el concepto del amor. Y los engaños que nosotros como hijos de Dios podemos tener al tener ese amor, o sea, al considerar o creer que tenemos amor de Dios y definitivamente para Dios no estamos teniendo una comunicación, ¿sale? Fíjense muy bien. Acuérdense que el primer gran ejemplo del amor de Dios que viene en la palabra es el que Dios tuvo hacia la humanidad. Y lo vemos en Juan 3:16, que habla la bendita palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único unigénito, hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces ahí vemos algo muy importante. Consideren el papel de Dios, que es una figura de autoridad, y Él como máxima autoridad, dando lo que más amaba o lo que más ama en el mundo, representa en verdad un hecho de amor que normalmente sale del concepto que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros podríamos ahorita dejar alguna cosa que tal vez amemos con todo el corazón, con todo el alma, para dárselo a Dios? O no para Dios, sino para ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, cuántos de nosotros podríamos dejar algo, un gran apego para ponerlo a la obra de Dios? Esto es algo muy importante porque aquí viene una pregunta: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Sí me explico? Entonces aquí Dios nos está dando que una característica del amor es que se tuvo que desprender de algo que amaba, de alguien al que amaba, que era su Hijo amado Jesucristo. Después, posteriormente, vemos un gran ejemplo que viene en Filipenses 2, del 5 al 8, versículo del 5 al 8, donde la palabra de Dios habla de que el Señor Jesús dijo, no le importó dejar su trono, su gloria y venir a convertirse en uno como nosotros, ¿verdad? Dejó todo su poder, todo su reino, toda su autoridad para convertirse en una persona tanto como tú como yo. Entonces ahí vemos que Él fue despojado
de su gloria. Pero una vez que Él estuvo aquí, directamente en la tierra, fue humillado, fue torturado. Entonces, Él, ¿por qué lo hizo? Fue por amor prácticamente, ¿no? Él amó tanto, ama tanto nuestras almas, nos ama tanto, que Él decidió entregar su vida para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Prácticamente del infierno y salvarnos de lo que es el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos nuevamente un gran ejemplo, vemos que Él tuvo que aún sacrificarse, dar su vida por aquellos que amaba. Entonces, aquí vemos que el concepto de la palabra amor va tomando otro camino, otra idea. Ya no es un chocolate, un abrazo, ya no es una reunión, ya no es un festejo. Ya estamos hablando de ceder, de quitarnos lo que a nosotros más amamos para ponerlo al servicio de Dios o de la gente o de la iglesia. Y algo muy importante, mis hermanos, un ejemplo fueron los apóstoles. Sabemos que todos los apóstoles, solamente hay un versículo en la Biblia donde habla sobre la muerte de Jacob. Prácticamente dice que Herodes lo mató a espada. Y es un versículo muy textual, dice, me lo mató a espada. Sin embargo, los demás apóstoles no se habla exactamente cómo murieron, cómo fue su vida como mártires, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Sin embargo, en base a relatos históricos, a relatos sobre historias que han pasado a través del tiempo, nos hablan de que todos los apóstoles, casi todos los apóstoles, tuvieron una muerte terrible, ¿no? El único que prácticamente vivió de edad avanzada fue el apóstol Juan. Sin embargo, la Biblia, las historias narran que él sufrió muchos martirios hasta su muerte. Entonces vemos que ellos, el problema de ellos no era, o el asombro de ellos no era el cómo murieron, sino el por qué murieron. Todos sabemos que ellos fueron testigos de lo que era la resurrección de Cristo. Y normalmente, imagínense ustedes dar la vida o dar nuestra propia vida por una mentira, por algo que no existió, por algo que nunca tenemos una evidencia. En verdad, considero que los apóstoles, al estar completamente seguros de la resurrección, al estar completamente seguros de la deidad de Jesús, de su autoridad, de su reino, fue ahí cuando no le dieron valor a su vida y pudieron haberla entregado para el servicio de Dios y de compartir su palabra a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces aquí vemos grandes muestras de amor que salen del concepto que nosotros tenemos de lo que en realidad es el amor, de lo que la publicidad, la mercadotecnia nos hace entender, que es regalar un oso de peluche, ¿verdad? Que es el mundo de color de rosa, ¿no? Y no, el amor de Dios representa una característica muy fuerte. Ahora, fíjense muy bien, mis hermanos, para ser ya más específicos en el tema, vamos a platicar un poquito de la vida del apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue una persona tremenda en las cosas de Dios. Fue una persona muy dedicada, fue entregada de manera apasionada, fue un enamorado de la palabra de Dios, a tal punto que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando yo leo esas palabras son unas palabras de gran impacto a mi vida, porque nos habla de una gran madurez espiritual, de una gran comunión con Dios, ¿verdad? Donde él aspiraba ya a estar con Dios. Pero él decía, pero por beneficio de ustedes que son la iglesia, aún estoy aquí para enseñarles, para construir las iglesias, ¿verdad? Los fundamentos. Pero él no escatimaba morir para estar con Dios. Ahorita muchos dirían, yo quiero estar en el cielo, pero les puedo asegurar que el día de hoy no, o sea, todavía no, ¿verdad? Entonces llegar a ese nivel de madurez espiritual a mí me llega fuerte al corazón. ¿Por qué? Porque aún hasta en la muerte uno puede estar anhelando ese momento, ¿verdad? Pero bueno, hay algo bien importante. Los voy a invitar, mis hermanos, a que veamos Gálatas 6:17. Fíjense muy bien. El apóstol Pablo, sabemos que sus características, fue una persona entregada y pasó por muchas adversidades a lo largo de su vida. Matarlo, apedrearlo, muchas cosas que ahorita lo vamos a ver. Y creo yo que es un claro ejemplo de una muestra de amor, el otro lado de la moneda de lo que es el amor de Dios. Muy bien, fíjense muy bien. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aquí hay algo bien importante, mis hermanos.
Este versículo, cuando yo lo leí, yo dije, bueno, las marcas del Señor Jesús. Normalmente habrá gente, habrá personas que desvían o desequilibran la interpretación de la palabra de Dios y creen que el ponerse marcas, el lastimarse, el flagelarse, representa un hecho bíblico, teológico. Y normalmente el apóstol Pablo no está hablando como tal de esas marcas, de unas marcas como tal físicas, que ojo, fue azotado, fue golpeado, sí, tenía marcas, tenía cicatrices. Sin embargo, estas marcas representan otro tipo de marcas. Fíjense muy bien, les voy a contar algo que a mí me ha sucedido. Las personas que me han en muchas ocasiones me han pedido alguna asesoría para iniciar algún proyecto, para un consejo para desarrollar algún sueño, alguna idea y darle como un cuerpo empresarial. Normalmente yo les digo, miran, necesitas hacer 3 cosas siempre para iniciar un proyecto. Necesitas primero identificar las cosas que más te gustan hacer, las que más te gustan hacer. La segunda cosa que les digo, necesitas identificar lo que mejor sabes hacer. Y cuando ya identificamos lo que mejor sabemos hacer y lo que mejor sabemos hacer y lo que más nos gusta hacer, tenemos más de un 50% de que en un proyecto, una idea, tenga éxito. Pero el otro 25 o 30% de la efectividad de esto representa un análisis de mercado, representa un plan de negocios y algo bien importante, mis hermanos, que es la marca. La marca es algo muy importante. Llega un punto donde el servicio siempre es importante, atender con calidad, atender con buen servicio a la gente, que se sientan como en casa, que se sientan queridos, es algo muy importante. Sin embargo, a veces cuando el servicio es muy bueno, la gente empieza a recomendar, y mercadológicamente o empresarialmente la marca puede costar más que el propio servicio. A veces nada más la gente va, nada más por estar y disfrutando de lo que es la marca, no tanto del servicio. ¿Sí me explico? Ahora, aquí hay algo muy importante, mis hermanos, porque la marca es el distintivo de toda empresa. Las marcas del apóstol Pablo fueron el distintivo de él, ¿sí? Ahora, todos los grandes personajes en la palabra de Dios tenían una marca. El rey David, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme a Jehová, ¿sí? El rey David, Enoc, dice la palabra de Dios, que caminó con agrado delante de Dios, ¿sí? Vemos en la bendita palabra que, por ejemplo, el padre Abraham fue considerado el padre de la fe, ¿sí? Todos y cada uno fue representado por una marca, ¿sí? El Juan el Bautista, pues prácticamente nadie lo conoce por Juan, así a solas. Siempre decimos Juan el Bautista, una persona que se dedicaba a bautizar en aguas, ¿verdad? Y a predicar el bautizo de arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento. Entonces vemos que todas las personas que están en la palabra de Dios tienen una marca, mis hermanos, una marca que los distingue de todos. Y eso es lo que Dios quiere que busquemos. El apóstol Pablo, fíjense muy bien, vayamos a 2 de Corintios 11, de favor. 2 de Corintios 11, versículo 24 al 29. Cuando todos lo tengan, por favor digan amén. ¿Alguien traerá un vasito con agua que me pueda regalar? Un dulce, algo. De favor. Muy bien, fíjense muy bien. Vamos a ver 2 de Corintios 11, versículo 24 al 29. Fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las empresas. Aquí vemos algo bien importante, mis hermanos.
el apóstol Pablo amaba tanto a Dios, amaba tanto a Cristo, amaba tanto a la iglesia, que no le importaba sufrir lo que él vivió a causa del Evangelio. Yo les comentaba hace un momento, mis hermanos, todos los grandes personajes tienen una marca que los distingue. El apóstol Pablo eran marcas físicas, como eran marcas que lo contristecían, que eran marcas para echarlo para atrás todo su proyecto evangelístico. Gracias. Ahora yo les hago una pregunta, mis hermanos. Si ahorita pudiéramos hacer un análisis, un examen de las marcas de los cuales hemos forjado a través del Evangelio, porque hasta donde yo comprendo, llevamos mucho tiempo ya de conocer de la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestras marcas por las cuales la gente puede decir, mira, ese hermano tiene una marca, huele a santidad casi casi? ¿Cuáles son las marcas por las cuales hemos trabajado para Dios? Esas marcas que tal vez puedan ser físicas, puedan haber sido emocionales a causa del predicar la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestras marcas, mis hermanos? Las ojeras pueden ser una marca de aquellos que se desvelan y están estudiando, están practicando, están ensayando. Esas son marcas que uno puede decir, ¿sabes qué? Mira, tu forma de hablar, tu forma de predicar, tu forma de tocar, tu forma de alabar, determina las marcas. ¿Por qué? Porque se ve en el rasgueo, se ve a la hora de alabar a Dios, se ve a la hora de predicar. ¿Cuáles son nuestras marcas? Nuestras marcas, mira, llegamos temprano, llegamos tarde. Por esas marcas la gente nos empieza a determinar, ¿sí? Ya lo habíamos platicado con el pastor Oscar Hernández, ¿verdad? Son marcas que normalmente nos están forjando una personalidad delante de la gente y delante de Dios. El apóstol Pablo vimos que él, a pesar de aún de los desvelos, aún a pesar de, gracias, a pesar de las trasnochadas, él seguía perseverando, ¿sí? Es algo muy importante, mis hermanos, que a partir del día de hoy podamos reconocer lo que más nos gusta hacer. Si no me gusta predicar, pues vamos a buscar algo bien importante, algo que te guste aquí en la obra de Dios. Que vamos a identificar lo que más nos gusta hacer, lo que mejor sabemos hacer, para empezar a trabajar nuestra propia marca delante del Evangelio, delante de Dios, ¿sí? Para que cuando la gente nos vean por nuestras marcas. Mira Joshua, mira el hermano, mira eso, el otro. Tiene esas marcas que los distinguen, ¿sí? Ser trabajadores, ser personas perseverantes, ser evangelistas, ser misioneros, todo eso, mis hermanos, tenemos que trabajar. Analicemos nuestra situación y veamos qué marcas estamos teniendo en nuestro cuerpo, hablando en un aspecto espiritual, qué marcas estamos teniendo que le estamos agradando o desagradando a Dios. Y aquí es algo muy importante, porque el Señor Jesús, los apóstoles, todos tuvieron una distinción. Y nosotros debemos de no buscar distinciones de humanos, de gente, sino buscar ese reconocimiento y ese agrado de Dios, ¿sí? Entonces, algo bien importante, mis hermanos, trabajemos nuestras propias marcas. Como lo dice en Gálatas 6:17, llevo las marcas del Señor Jesucristo, ¿sí? Es algo muy importante del apóstol Pablo, porque él, tal vez por su temperamento, por lo que había vivido, por todo lo que sufrió y tal vez por todo lo que hizo, él tenía una gran responsabilidad de predicar la palabra. Pero nosotros también, la palabra de Dios dice, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Nosotros recibimos gracia a la palabra de Dios, recibimos el Evangelio, recibimos la salvación. Tenemos que dar de gracia eso a la gente. Salir y a predicar el Evangelio, salir y compartir de la palabra, no callarnos. Cuando uno se levanta predicando la palabra de Dios, a veces uno ya ni nos pelan porque dice, ahí viene el aleluya, ¿no? Pero ¿a quién le queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y es algo muy importante porque Dios nos invita a salir de eso, del mundo, ¿no? Y a formar parte de lo que es este gran proyecto de vida que es el que Dios nos ha encargado hasta ahorita. Otra de las características que se caracteriza el apóstol Pablo es que se gozaba a pesar de las adversidades, a pesar de los golpes y de todo, se gozaba. Es algo bien importante. Y lo vemos en Colosenses 1:2. Fíjense muy bien lo que dice la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros.
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí normalmente, uno podría interpretar, aquí dice falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Será que el sacrificio de Cristo fue imperfecto? Como para que el apóstol Pablo diga, en la palabra dice, y cumplo en mi carne lo que hace falta de las aflicciones de Cristo. O sea, ¿a Cristo le hará falta más o le hizo falta más aflicción? No, claro que no. Él está hablando de esa gran aflicción que representa el poder levantar una iglesia, el poder desvelarse, el poder estar alimentando, el poder sufrir desvelos, el poder sufrir desmañanadas, con tal, como dice la bendita palabra de Dios, lo que hace falta de las aflicciones de Cristo. Cristo ya se fue, ya está en el cielo ahorita, pero a nosotros nos hace falta dar ese segundo aire donde podamos dar para que pueda crecer esta iglesia, ¿sí? Entonces es algo muy importante, mis hermanos, porque aquí dice lo que hace falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algún día nosotros vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuentas a papá. 1:24. Colosenses 1:24. Entonces es algo muy importante. Dios no quiere que hagamos sacrificios en el sentido de que me voy a golpear, flagelar, me voy a crucificar. No. Sino Dios quiere que entreguemos cuerpo, mente y alma hacia Él y hacia su servicio, como lo fue el apóstol Pablo y los grandes apóstoles de la palabra de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de la iglesia como tal, pero nos adelantamos un poquito y habla Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay algo muy importante, mis hermanos. Aquí hemos tenido la bendición de predicar la palabra, y ¿cuántos de todos ellos hoy en día están acá? ¿A cuántos les hemos dado el seguimiento? Normalmente en la semana hemos platicado en la familia y platicamos, oye, ¿por qué ya no viene tal hermano y esto y el otro? Y dicen, oye, ¿por qué no sienten esa necesidad de Dios? ¿No sienten esa necesidad de caminar, de avanzar? ¿Que no ven cómo va la vida y no se acercan a Dios? Y yo les digo, mira, normalmente si a nosotros nos hubieran hablado hace 5 años del Evangelio, seguramente estuviéramos igual o peor. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado donde no queríamos conocer de Dios, donde estábamos en nuestra plena necedad, donde nosotros hacíamos lo que queríamos, y por más que alguien nos dijera, ve a la iglesia, acércate a Dios, ve y transforma tu vida, normalmente lo íbamos por nuestra necedad no íbamos a tomar en cuenta la palabra. Pero algo bien importante a todos mis hermanos, que tenemos algo bien importante, tenemos que presentar a Dios, ¿verdad? El trabajo de todos los hombres que estemos capacitando. Si hay ovejas que se han descarriado, si hay ovejas que ya no han venido, si hay ovejas que se han apartado porque aún no comprenden del mensaje, nuestro deber, como su palabra lo dice, es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es una gran responsabilidad donde no debemos de dejar que nosotros, pues mira, ya no viene, pues ahí a ver que se decida. No, porque seguramente alguien por nosotros estuvo orando para que hoy en día pudiéramos estar aquí reunidos. Y demos gloria a Dios que hemos alcanzado hemos vislumbrado lo que es en verdad Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero hay gente que todavía no lo comprende, que puede levantarse, que puede caer, puede no venir, pero nuestra responsabilidad es presentarlo perfecto delante de Jesús. Es algo muy importante que nosotros podamos empezar a trabajar nuestras marcas al servicio de la iglesia, teniendo todo en orden, todo bien estructurado, perfeccionarnos en la palabra de Dios. Pero también necesitamos organizar para presentar perfecto a todo hombre que llegue aquí, todo hombre, toda mujer, todo niño, tener perfecto todo para que podamos tener esa gracia de algún día presentarnos delante de Dios y decir, Dios mío, mira, tú me diste tanto y te regreso tanto. Como la parábola de los talentos, ¿sí? Allá hay de nosotros si escondemos lo que Dios nos dio, lo que nos encargó hacer, ¿sí? Como lo habíamos predicado alguna vez, probablemente esa persona
que enterró su talento, tuvo miedo. No quiso desarrollar sus marcas. No quiso sentir dolor. No quiso sentir vergüenza ni miedo. Perdón, hermano, Sí. él lo expresa. Él dice, tuve miedo. Tuve miedo, sí. Entonces aquí vemos algo muy importante, que hay cosas que no nos ayudan a desarrollar nuestras marcas. Como yo siempre se los he dicho, por nuestros frutos nos daremos a conocer. Y yo se los he comentado, en un aspecto simbólico, para conocer un fruto hay que partirlo. Hay que sacarle un pedacito de adentro, aunque duela, ¿verdad? Aunque sangre, aunque nos duela a veces. Aunque tengamos que desvelarnos, tenemos que dar a conocer nuestros frutos. No podemos dejarnos llevar por el cansancio, no podemos dejarnos llevar por las circunstancias. Tenemos que cumplir, y más nosotros. Y qué bueno que yo creo que estamos aquí para poder comprometernos y perfeccionar. ¿Sí? Entonces es algo muy importante, y que además de todo eso tenemos que gozarnos de estar desvelados, gozarnos de estar de todo desmadrugados, todo sin comer nada, gozándonos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora fíjense muy bien, mis hermanos, este es el primer elemento básico que les comparto de lo que es el amor de Dios. ¿Será que nosotros podríamos dar hasta nuestra propia vida para demostrar el verdadero amor de Dios? ¿Será que nosotros podemos tener la capacidad de soportar esas marcas, ¿verdad?, secundarias al sufrimiento? Ahora, fíjense algo bien importante. Las marcas, en el diccionario de Strong, normalmente el diccionario de Strong, fíjense muy bien, significa estigma. Y estigma, la primera definición que ya la dimos, es la cuestión de cicatriz del oficio. ¿Sí? Todo lo que platicamos ahorita significa la cicatriz del oficio. Un carpintero nunca va a tener unas manos así de seda, ¿verdad? Un herrero jamás van a tener manos propias de su profesión, ¿sí? Un estilista debe tener manos muy delicadas, ¿verdad? Un cirujano debe tener manos delicadas, pero todos debemos que desarrollar una marca en base a nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Fácil. Delimitemos qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que mejor sabemos hacer, y pongámoslo por obra de Dios a partir de hoy. ¿Sí? El segundo significado, mis hermanos, de la palabra estigma, que es la palabra 4742 del diccionario de Strong, quiere decir marca, incisión o perforación para reconocimiento de propiedad. Y normalmente cuando yo leía este significado, vino a mi mente el versículo de 1 Corintios 7:22, donde dice, porque el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Sí? Aquí nos habla, probablemente mucha gente lo interprete de una contradicción. O sea, ¿cómo me libera Dios y ahora me quiere de esclavo? Y cómo siendo esclavo ahora voy, ¿qué onda? ¿No? Sin embargo, cuando nos remontamos o nos vamos hasta hace 2000 años, ¿verdad? Recordemos que el pueblo romano, Roma, no podía haber esclavos entre ellos, entre ciudadanos romanos, pero entre judíos sí podía haber esclavos, y normalmente por cuestiones de leyes no se podía tener un esclavo más de 6 años, y a los 7 años, el último día de los 7 años era liberado, ¿verdad?, en la fiesta de los jubileos. Sin embargo, algo bien importante, mis hermanos, que cuando se cumplía ese día, ¿verdad?, ese día en que, ¿sabes qué?, el amo le decía, ya cumpliste tu tiempo, eres liberto, normalmente lo acompañaba hasta las puertas de la ciudad, y ahí le decía, aquí ya está tu libertad. Y normalmente el esclavo, uno podría tener el concepto de que la esclavitud era mala y que golpeaban, probablemente habría malos amos, pero imagínense gente pobre que no tenía nada que comer y que de repente es levantado o acogido por un amo donde le da de comer, le da sustento, alimento, protección. Probablemente no tenían un salario, ¿verdad?, pero tenían alimento, tenían protección. Entonces normalmente a veces los esclavos valoraban tanto eso, que cuando ellos le decían, llegó tu año número 7, eres libre, ellos por agradecimiento o por amor, ellos podían decir, ¿sabes qué?, yo me quedo contigo, amo. ¿Sí? Y a partir de ese momento se le ponía una señal
Una señal que podría ser, como lo habíamos platicado, una marca, una incisión, una perforación, donde significa propiedad, donde ya eres parte ahora voluntaria del amo. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, porque ustedes en conciencia podrían decir, ¿en verdad yo soy de Cristo? Yo llevo en verdad esa herida, esa incisión, ese sello del Espíritu Santo que me habla de que en verdad soy de Cristo. Podemos estar 100% seguros ahorita de que si el día de hoy viniera Cristo Jesús en las nubes, ¿nos vamos a ir con Él? Hagamos un examen de conciencia, mis hermanos, porque normalmente nosotros debemos que dejar la esclavitud para ser libres en Cristo. Pero si hoy somos libres de adicciones, somos libres de drogas, de vicios, ¿verdad? Esclavizarnos a Cristo, entregando nuestras vidas a Él, dejando que seamos sellados por el Espíritu de Dios para que podamos estar seguros nosotros que algún día le veremos y estaremos con Él toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, los invito a que podamos desarrollar nuestras propias marcas dentro de la iglesia para el trabajo con Dios. Ahora,